Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Hoy con el tema consistencia y paciencia para construir los cimientos de nuestra vida. Y me parece interesante ver cómo podemos relacionar lo que son los cimientos de un edificio con aquellos aspectos que pueden dar consistencia, solidez y fortaleza a nuestra vida. Los cimientos de un edificio pues tienen una característica como muy evidente, y es que no son visibles a simple vista. Están por debajo de la superficie, pero sin embargo es lo que soporta al edificio. Y dependiendo de la calidad de los materiales, de la forma con que se han construido esos cimientos, pues ese edificio tendrá una fiabilidad, una seguridad o no. Puede que sea un edificio precioso, con un diseño moderno y muy bonito, lujoso, puede ser muy cómodo, muy confortable, muy agradable, pero como no tenga unos buenos cimientos, pues puede ser un edificio que no sea seguro. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco lo que puede dar en nuestra vida como esa seguridad, esa consistencia, esa estabilidad. Y hay como varios aspectos que no son visibles, pero que de alguna manera están actuando en nuestra vida, en la forma en que luego nos vamos a expresar, nos vamos a relacionar con los demás, vamos a actuar, vamos a hablar. Vamos a ver algunos de estos aspectos, algunos más en profundidad que otros porque es como muy amplio, es un tema bastante amplio. Y empezaríamos por el tema de la conciencia. Desde la conciencia hay una serie de experiencias, de aprendizajes que hemos vivido y que han quedado registradas en ese campo de nuestra conciencia. Desde esas experiencias se han desarrollado una serie de creencias, unas creencias que nos están condicionando a la hora de mantener una actitud delante de las situaciones, delante de las personas. Y esa actitud va a hacer que nuestra mente cree un tipo de pensamientos u otro. Y esos pensamientos nos van a llevar a una emoción o a un sentimiento. Dependiendo del tipo de la clase de pensamientos que tengamos, pues tendremos una experiencia de unas emociones, de unos sentimientos. Todo eso no es visible. Todo eso nos puede ayudar o no a conformar esa solidez de los cimientos de nuestra vida. Depende de cómo lo utilicemos, todos esos aspectos, todos esos recursos. Y desde ahí pues vamos a construir pues lo que expresamos externamente, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestra forma de actuar, de comportarnos. Entonces eso sería ya como lo que se ve del edificio, lo que mostramos externamente. Y hemos de ser conscientes de que a veces lo que se ve externamente no está reflejando lo que hay por debajo de la superficie. Quizás una persona que externamente se muestra pues con mucha confianza, con mucha seguridad, una persona con éxito, ¿cómo está internamente? Quizás no está tan tranquila como podría verse externamente. Quizás internamente hay una cierta tensión,
una cierta incomodidad, una cierta presión, aunque luego externamente intente mostrar una apariencia de seguridad, de tranquilidad, de confianza. Entonces, es como en el edificio, quizás vemos ese edificio hermoso, muy bonito, pero ¿cómo son esos cimientos? Y en las personas pasa lo mismo. Y quizás una persona que externamente tiene una apariencia sencilla, que lleva una vida humilde, que no podemos decir que quizás represente un gran éxito, una persona como muy exitosa, quizás internamente está viviendo de una forma agradable, se siente bien con ella misma, está tranquila, está satisfecha, siente que tiene una buena vida. Entonces es importante reconocer la importancia de esos cimientos que no son visibles, pero que de alguna manera nos están condicionando totalmente en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Y bueno, me gustaría empezar con la parte de la conciencia, que me parece como hasta arriesgado tratar de ello, porque no es fácil definirla. Hace poco ha habido un congreso en Barcelona que hablaban de ciencia y conciencia. Y hablando con una persona que había asistido a este congreso, comentó que habían habido tantas definiciones de conciencia como ponentes en el congreso. Entonces, no es fácil definir la conciencia, pero lo que me gustaría es como dar una imagen que quizás nos puede llevar a conectar con una cierta comprensión o con una cierta experiencia. Sería la imagen de un campo. Y realmente es que se nombra, quizás lo habéis oído, ¿no? Se habla del campo de conciencia. Pues imaginemos que la conciencia del ser humano es como un campo que se puede cultivar, un campo de tierra, que utiliza un agricultor para cultivar sus productos. Y en ese campo de conciencia, pues, hay unas semillas. Están las semillas de esas experiencias que comentaba antes. Experiencias que hemos vivido, es como que han plantado en esa conciencia una semilla. Y esa semilla, pues, desarrollada, pues crea pues esas creencias. Yo he vivido una serie de situaciones en mi vida que me ha llevado a generar una serie de creencias. Las creencias que son, pues son ideas, pensamientos que para mí se han convertido como una verdad, algo que es para mí verdadero y que tiene como mucha fuerza para mí, me está marcando. Las creencias nos marcan mucho, nos marcan en actitudes, en pensamientos y en toda esa cadena que he comentado antes. Y me gustaría profundizar más en las creencias. Uno de los aspectos que vamos a profundizar más hoy. Las creencias pueden ser de alguna manera más conscientes para nosotros, o sea, yo me puedo dar cuenta que tengo unas ciertas creencias que me están condicionando a la hora de pensar y luego a la hora de actuar, y pueden ser creencias que están actuando por debajo de lo consciente, pero que de alguna manera me están condicionando. Y voy a poner algunos ejemplos. Puedo ser una persona pues que lo veo todo difícil, todo complicado. O sea, mi creencia es que en esta vida todo es difícil, todo es complicado. Todo lo que me viene a mi vida son obstáculos. Entonces me cuesta mucho ver soluciones, siempre veo problemas. Y quizás yo me doy cuenta que en mí esto me está condicionando. Ser una persona que se enfoca mucho pues, en lo negativo, en los problemas. Me doy cuenta, quizás personas de confianza me lo han dicho,
pero no sé cómo cambiarlo. Eso me está condicionando, lo sé que me condiciona, pero no sé cómo cambiar ese tipo de creencia, de verlo todo muy complicado, muy difícil. Y luego ese otro tipo de creencias que están actuando de una forma como más inconsciente. Por ejemplo, quizás a nivel mental, a nivel intelectual, yo reconozco pues que es el mismo valor el de un hombre que en una mujer. A nivel intelectual, yo digo, pues un ser humano vale lo mismo, esté en un cuerpo de hombre que esté en un cuerpo de mujer. No tiene por qué tener un valor diferente, por ser un hombre o una mujer. A nivel intelectual, a nivel lógico, lo reconozco así. Pero quizás por mis experiencias, por mis vivencias, por el ambiente en el que he crecido, en mí se ha grabado una creencia de que pues, el ser humano que está en un cuerpo de hombre pues vale más que el ser humano que está en un cuerpo de mujer. Y quizás llega una situación, quizás voy a buscar trabajo, ¿no? Y en esa prueba que tengo que hacer, pues me encuentro con otras personas, quizás hay hombres que también se presentan al mismo trabajo que yo, y sin darme cuenta, en mí empieza a generarse un sentimiento de como que mi energía va bajando, no voy a poder, no voy a ser capaz, es que no voy a poder sacarlos, que yo no sirvo para esto. Y es que ni me doy cuenta ya ni de esos pensamientos, es como que mi energía, mi conciencia, mi sentimiento de autovalía va bajando. Podemos tener diferentes creencias que nos están marcando y no somos conscientes de ellas. ¿Cómo las podemos reconocer cuando son creencias de este tipo que están como por debajo de lo consciente, que van más allá de mi lógica? Pues lo podemos reconocer en esas situaciones en las que yo quisiera estar respondiendo de una manera y no puedo. O sea, yo quiero estar tranquila, quiero mantenerme estable, quiero mantenerme serena, quiero mantenerme en mi autorrespeto, quiero mantenerme en mi confianza, pero hay algo superior, como con más fuerza, que me está sacando de ahí. Y no lo puedo controlar y no sé lo que es. Entonces, de alguna manera, ahí podemos detectar que está actuando algo inconsciente, que puede ser algún tipo de creencia. Y la puedo descubrir ¿cómo? Pues dedicando un tiempo fuera de esa situación, intentar como observarme dentro de esa situación. O sea, no en la situación real, sino en un momento como de introspección, de silencio, como de meditación. O sea, me puedo poner en esa situación, verme a mí misma. Es un ejercicio de visualización que a veces hacemos, ¿no? Nos vemos en esa situación viendo qué pensamientos surgen, cómo me siento. O sea, intentar ir a la profundidad, ir sintiendo de dónde surge eso. Y puedo descubrir el tipo de creencia que de alguna manera me está condicionando. De todas maneras, al final, no es tan importante descubrir qué tipo de creencia me está condicionando, que me puede ayudar en algún momento, sino cómo puedo de alguna manera ir soltando esas creencias que me doy cuenta, que me debilitan, que no son verdad, ¿no? Hemos dicho que una creencia es un pensamiento que yo he ido haciendo firme en mí y que yo creo que es verdadero. Pero de forma consciente yo me puedo dar cuenta de que esa creencia no es verdad y me está haciendo daño. Y lo que quiero es soltarla. ¿Cómo lo puedo hacer?
Pues tiene que ser en base a una experiencia. Si esa creencia se ha generado en mí en base a experiencias que yo he vivido, a aprendizajes, a ambientes en los que yo he vivido, yo tengo que conectar con experiencias que me hagan decir que eso es falso y lo que es verdadero es esto, lo que yo quiero experimentar, lo que yo quiero sustentar, lo que yo quiero mantener. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo vamos a esa experiencia que puede hacer que esa creencia se vaya debilitando? Vamos a retomar el ejemplo de los cimientos de un edificio. Para construir los cimientos de un edificio necesitamos un material apropiado, un material que sea válido. No tengo ni idea de qué tipo de material hace falta, pero necesitamos un buen material, ¿no?, para que esos cimientos sean consistentes, sean sólidos. Y también se necesita, pues, una técnica apropiada para construirlos. No se pueden construir de cualquier manera. Puedo tener un buen material, pero si no se conoce la técnica para construirlos, pues quizás no son seguros tampoco. Entonces, ¿cómo hacer, cómo construir esas experiencias, esa fortaleza interior, esos cimientos internos, para que esas creencias vayan perdiendo su poder? ¿De dónde saco el material para construir esos cimientos? ¿De dónde saco el material? No van a ser ladrillos, no va a ser cemento, no va a ser hormigón. Va a ser algo que no se ve, algo que no es tangible, algo que está en mi interior. Algo que me va a ayudar a crear esa fortaleza interior y que ya está en mi interior. Y que curiosamente está en ese campo de conciencia que hablábamos antes. En ese campo de conciencia están todas las semillas de todas las cualidades que necesitamos. En nuestro campo de conciencia están todas las semillas de todas las cualidades en las que podamos pensar. Entonces, ahí ya tenemos el material. ¿Y cómo vamos a construir con ese material esa solidez, esos cimientos de nuestra vida más sólidos que nos van a ayudar a que las creencias pierdan esa fuerza, ese poder? Pues necesitamos hacer como un proceso. Primero necesitamos un conocimiento. Conocimiento, pues bueno, son las ideas que estamos de alguna manera compartiendo aquí. Son ideas, el conocimiento son ideas que escuchamos. Esas ideas, de alguna manera, las tengo que empezar a entender. Del conocimiento paso al entendimiento. Entender quiere decir que empiezo a percibir una cierta verdad en esas ideas. Las puedo aceptar. El entendimiento me dice, vale, son ideas que son aceptables. Entonces, ¿qué hago con esas ideas que son aceptables? Las intento comprender, que sería como el siguiente paso, la comprensión. Comprensión es como, de alguna manera, esa idea, ya voy conectando ya con esa idea, de alguna manera ya con una experiencia, con una ligera experiencia, es como que la voy saboreando. La comprensión me permite como abrazar. Todo esto es algo muy sutil, es algo que tenemos que hacer con nosotros mismos, a solas, en un estado de introspección, trabajando todo eso que no es visible, pero que puede crear esos cimientos sólidos. Entonces, primero está ese conocimiento, ese conocer, luego entiendo, lo acepto a nivel mental, luego la comprensión es como que ya la energía de ese conocimiento ya va bajando, es como que lo empiezo ya a experimentar, lo empiezo a comprender.
Y finalmente ya llega la experiencia, ¿no? La experiencia quiere decir que eso que primero era una idea se convierte en una realidad en mí. Decimos, pues somos seres pacíficos. Primero es una idea, el conocimiento, lo entiendo que sí, que puedo ser un ser pacífico. ¿Por qué? Pues porque me siento bien cuando estoy en paz, porque quiero estar en paz, porque me es agradable estar en paz, porque me gustaría estar siempre en paz. Entonces entiendo que sí, que es algo que es un conocimiento que es válido, lo puedo aceptar, ¿no? Y cuando ya lo voy aceptando y voy de alguna manera pensando en él, voy trayendo ideas, ¿no? Lo voy comprendiendo. Empiezo a sentir ya un poquito como esa paz en mi interior. Es verdad, esa paz está en mí, está ahí. Y ya la voy experimentando cada vez como más fuerte, más consistente. Y eso se va convirtiendo en esa fortaleza, en esa consistencia interna, en esos cimientos que pueden hacer mi vida pues más agradable, más como yo la quiero vivir. Y hace poco una persona me decía, dice, pues he estado bastante tiempo pues escuchando conferencias, escuchando podcasts, siguiendo meditaciones de estas guiadas, pero llegó un momento que me di cuenta que lo que estaba era como llenando mi mente de cosas, entreteniendo mi mente con muchas ideas, con muchos pensamientos, pero que en realidad no estaba llegando a lo que yo necesitaba, hasta que decidí, en vez de estar continuamente escuchando cosas, ir por la calle con auriculares puestos, escuchando conferencias, música, lo que sea, intentar estar como más enfocado en el interior, observar mi mente, ser más observador. Y llegó un momento en el que me di cuenta que fácilmente emergía una paz de mi interior. Eso fue la semana pasada, me lo comentaba alguien que llevaba ya un tiempo, ¿no?, intentando profundizar en todos estos aspectos que compartimos aquí, ¿no? Y es que al final lo importante es como llegar a esa experiencia, y no nos podemos quedar solo en el conocimiento, solo en el oír ideas, escuchar ideas y aceptarlas, ¿no? Tenemos que llegar como a esa profundidad de la comprensión y de la experiencia. Y para esto se necesitan esas dos cualidades que comentaba en el título de esta actividad, que es la consistencia y la paciencia. O sea, necesitamos la consistencia del agricultor que cuida de esas tierras, de ese terreno. Los agricultores dicen que no tienen vacaciones, o muy poquitas, ¿no? No tienen muchos días libres, porque el campo requiere como mucha atención, mucho cuidado. Entonces el campo de nuestra conciencia, si lo queremos cultivar realmente, no nos permite estar de vacaciones. A ver, no se trata de presionarnos, no se trata de estresarnos, pero sí ser conscientes de que pues es importante dedicar un tiempo consistentemente, o sea, a estar atenta, ¿no? ¿Qué mantengo en el campo de mi conciencia? ¿Qué semillas estoy cuidando? ¿Qué semillas estoy alimentando? ¿Qué semillas permito que crezcan en ese campo? Entonces necesito como esa consistencia, una atención consistente, firme, determinada, pero también necesito mucha paciencia. Los agricultores también necesitan mucha paciencia, porque cada semilla requiere su tiempo para que produzca sus frutos, sus resultados.
Y realmente si nos involucramos en esto, disfrutando de estos procesos, pues vamos a tener resultados. Esas creencias que nos están condicionando de forma más o menos consciente se van a ir debilitando. Al principio un poquito menos, pero poco a poco, si vamos siendo consistentes en ese cultivo de esos cimientos de nuestra vida, pues vamos a sentir realmente que finalmente esas creencias van a perder su poder. Muy bien. Pues vamos a ir a través de una experiencia, a través de la meditación. Y vamos a buscar esa postura en la que nos encontramos cómodos, cómodas, en la silla. Dejamos los pies bien apoyados en el suelo. La espalda lo más derecha posible. Y vamos a tener la consistencia de estar atentos, de estar atentas de lo que mantenemos en nuestra conciencia a lo largo de estos momentos. Porque aquello que mantenemos en nuestra conciencia es lo que va a florecer. Vamos a dedicar unos momentos a observar nuestra respiración de forma amable y atenta. Observamos el movimiento de nuestra respiración. Y nos vamos situando en este momento presente. El mundo de la acción va quedando fuera de nuestra conciencia. Lo que hemos hecho, lo que tenemos que hacer, forma parte de lo externo. Y en estos momentos queremos ir a esa profundidad para fortalecer esos cimientos, los cimientos de nuestra vida. Y vamos llevando nuestra atención a nuestros pensamientos. Vamos a sembrar la semilla de pensamientos conscientes y determinados. Soy un ser pacífico. La paz es mi verdadera naturaleza. Lo sé. Lo puedo entender. Porque cuando estoy en paz me siento bien. Y lo acepto. Acepto
que soy un ser pacífico. Y quizás vienen pensamientos contrarios. Y lo que puedo hacer es no darles energía, no darles atención. He decidido enfocarme en la semilla de un pensamiento determinado, consistente. Comprendo que soy un ser pacífico. Mi atención, mi conciencia se va enfocando en la energía de la paz. Que como una pequeña semilla está en mi ser. Y si muchos pensamientos van viniendo a mi mente, intento enfocarme en los espacios de silencio que hay entre mis pensamientos. Dejo que esos pensamientos que no necesito pasen, se diluyan en el silencio. Y me voy enfocando en esos espacios de silencio entre mis pensamientos. Y ese silencio es paz. Es quietud, es calma. Y esa experiencia se va haciendo más consistente en mi ser. Y de una forma consistente en cada momento. Con suavidad y determinación me voy enfocando en esos espacios de silencio, de calma, de quietud.
Y esto se va convirtiendo en una experiencia, en una realidad para mi ser. Y la paz me trae el amor, me traen los buenos sentimientos. La paz en mi corazón. Me permite sentirme bien conmigo misma. Y esos buenos sentimientos van alimentando la semilla del amor, de los buenos deseos. Y voy descubriendo esa realidad amorosa de mi ser. Como una experiencia. Como una verdad. Y me voy asentando en la conciencia de la identidad espiritual, la chispa de energía espiritual que brilla en el centro de la frente, por detrás de mis ojos. Mi verdadera identidad. Intangible. Pero poderosa. Esa chispa de energía espiritual que irradia las cualidades del ser que soy. Y mi conciencia se va haciendo más ligera, más luminosa, más amplia. Y se puede abrir a la experiencia del sol espiritual. Y al igual que en la naturaleza, el sol llena de energía a las plantas, a los árboles,
sol espiritual deja caer su energía sobre mi ser. Y esta energía divina va dando más consistencia, más fortaleza, más poder a las semillas de mis cualidades. Siento que puedo ir construyendo esos cimientos sutiles, esos cimientos internos, espirituales, con mi atención, con mi conciencia. Unos cimientos que me permiten acercarme a los demás desde la fortaleza, desde la consistencia, desde la verdad. Cuando esos cimientos de mi vida son fuertes, son consistentes, son sólidos, puedo ser también un soporte para otros. Y me voy reconociendo en esa verdad sutil y poderosa al mismo tiempo.
Y vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, el momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Los cimientos de un edificio han de ser fuertes, han de ser sólidos, pero también han de tener una cierta flexibilidad para poderse adaptar, amoldar a pequeños cambios que puedan haber en el terreno, porque si son demasiado rígidos se pueden quebrar. Entonces, en ese construir esos cimientos a nivel interior, pues necesitamos cualidades como la fortaleza, la consistencia, pero también necesitamos mucho la paciencia, el amor, el respeto, el cuidado, para que ese mundo interior sea consistente, pero sea flexible también, se sepa adaptar, amoldar a esos cambios que nos rodean externamente y que pueden venir en forma de personas, de situaciones. Entonces, ese mundo interior ha de ser sólido, pero al mismo tiempo ha de saber fluir. Muy bien. Pues un Shanti, gracias por estar ahí, compartiendo vuestra atención, vuestra presencia, vuestra energía, y hasta otro día. Om Shanti.